Buen y bendecido día para todos y cada uno de ustedes que están en sintonía a través de esta transmisión virtual. Un cariñoso saludo para todos y cada uno de ustedes. Desde aquí un abracito virtual para cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Muchos de ustedes todavía se están recordando de los tiempos en que podíamos tener nuestra vigilia de Semana Santa. Pero llegó el momento, porque el Señor venía repitiendo desde hacía algún tiempo hasta esta parte, que iba a llegar el momento en que no íbamos a poder reunirnos presencialmente, sino que nuestras reuniones tendrían que ser virtuales. Y por eso es que nosotros le pedíamos a cada uno de los miembros de la congregación que actualizaran su base de datos para poder estar en sintonía con ustedes y la iglesia siga funcionando, siga preparándose para el día del arrebatamiento. Entonces, esta mañana vamos a recordar algunos hechos importantes de lo que es la Pascua de Resurrección. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 25 al 31, dice así la palabra del Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y ya vamos a explicar eso, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado, a Juan, al apóstol: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de la cruz. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y le salió al instante sangre y agua. Hermanos y hermanas, y todos los que están en sintonía con nosotros en esta mañana, aquí tenemos algunos aspectos importantes de lo que significa la Pascua para nosotros y también para los judíos.
viene de la palabra paso, que en latín significa Pascae y en hebreo Pesaj. Y esta es una de las tres grandes fiestas de los judíos hasta el día de hoy. La otra es la fiesta de los tabernáculos, y esta es el Pesaj, y la fiesta del Yom Kippur, el perdón, día del perdón. Pero queremos apuntar al hecho importante. ¿Por qué en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de los 5 que escribió Moisés, el primero era Génesis, el segundo fue Éxodo, en el capítulo 12, verso 11, Dios habla a Moisés y le dice: esta es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Dios. ¿Por qué? Porque él iba a pasar en esa noche una de las 10 plagas que mandó a Egipto antes que Faraón dejara salir al pueblo en la libertad. Entonces, para que vaya poniendo atención, no es una fiesta más, una dedicación más. Esta es la Pascua de Dios, o sea, el paso de Dios cuando saca a Israel de la esclavitud de Egipto después de 430 años de esclavitud. Entonces, para que ustedes puedan ir tomando nota, léase ahí en su casa, porque tiene todo el resto de este día, que es día de reposo al Señor, para que usted pueda leer todo el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo capítulo 12, léalo en su casa, por favor. Y entonces ahí va a encontrar en el verso 11 que es la Pascua de Dios, porque dice Pascua de Jehová, la Pascua de Dios. Y claro, esta es una traducción porque Jehová tiene 4 solamente letras en el alfabeto que no interpretan ningún sonido especial. Este ha sido concordado el nombre de Jehová por la humanidad creyente. Entonces, hermano y hermana, ¿recuerdan ustedes que después de las 9 plagas antes que había mandado Dios a través de su enviado, que era Moisés, y a Aarón, para que dejara salir al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud a la libertad? Había pasado 9 plagas y Faraón no se había compadecido de dejar ir al pueblo de Israel, a los israelitas. Entonces, como última señal, la última plaga, Dios le dijo a Moisés que sacrificaran el cordero pascual. Y permítame decirle algo importante aquí. El cordero pascual era sacrificado entre las 2 tardes, dice la palabra del Señor. Entre las 2 tardes, es decir, entre las 6 y entre las 3 y las 6 de la tarde del día anterior a el sacrificio de la Pascua. O sea, el día jueves, entre las 3 y las 6 de la tarde, eran sacrificados los animales para poder con ellos rociar los dinteles de las puertas y los marcos de la puerta con la sangre del animal, de manera que cuando pasara Dios con el espíritu de muerte sobre los primogénitos de todo el pueblo, también de los animales, por lo tanto hubo gran mortandad y murió también el primogénito de Faraón. Entonces eso lo movió con rabia a dejar ir al pueblo de Israel
a la libertad, porque antes le habían dicho que querían venir al desierto a adorar a Dios, pero era como un subterfugio, como una excusa para poder salir de Egipto sin la persecución del ejército de Faraón. Entonces, la Pascua no es algo que el hombre haya decidido, sino que es una decisión que tomó Dios de pasar con ese espíritu de muerte sobre todos los primogénitos en Egipto. Y murieron todos los hijos mayores, los primogénitos de Egipto esa noche. ¿Por qué? Porque los israelitas habían manchado o teñido los dinteles de las puertas arriba y los marcos por la orilla con la sangre del cordero que se había sacrificado para la Pascua. Entonces, Pascua significa el paso. Fíjese usted, qué interesante recordar esto. No es una fecha así nomás. Significa el paso de la esclavitud a la libertad. Porque ahí fue donde Faraón dejó salir al pueblo de Israel de la esclavitud después de 430 años a el exilio de la libertad. Entonces, la palabra Pascua en latín, que era uno de los idiomas que se hablaba, porque recuerden que estaban bajo el Imperio Romano, y el otro era el pueblo judío, que estaba disperso en diferentes partes del Imperio Romano. Entonces, se llega al momento en que se reúnen todos los tiempos una vez al año para celebrar la Pascua, el Pesaj en hebreo, porque ellos recuerdan cuando salieron de la esclavitud de Egipto a la libertad que tienen ahora. Y por supuesto, es lo mismo para nosotros. Hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Porque antes era en Dios, para los judíos, por eso hasta el día de hoy le dicen Todá Lael, gracias a Dios. Todá Lael, Todá es gracias. Lael es Dios en hebreo. Entonces le dicen gracias a Dios, Todá Lael, porque Él es el que les libertó de la esclavitud de Egipto para que sean una nación libre ahora. Entonces para nosotros tiene el significado de que en Cristo ahora hemos pasado de muerte a vida. Pero para eso hay que reconocer a Jesucristo. Y después dice que estaba junto a la cruz, cuando ya Jesús estaba crucificado, el día viernes, porque eso comienza el día viernes. Y por eso ellos celebran el Shabbat o el sábado, y no hay ningún trabajo porque ese es el día de adoración a Dios. Es el día que Él santificó para dedicarlo a Él. Recuerden que Jesús vino en una época donde todavía no existía el Nuevo Testamento. Era solamente el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se celebraba el Shabbat, el día sábado, que era el día que Dios había establecido. Pero para nosotros, los cristianos, es el domingo porque es el primer día en que Jesús resucita, vence a la muerte. Y por lo tanto, nosotros también celebramos ese día, domingo, como el domingo santo dedicado a Dios, sin trabajo secular y haciendo todo lo que es necesario para estar en comunión con Él. Leer la palabra, orar, llamar a un hermano o hermana que esté en aflicción o que tenga necesidad, etcétera, etcétera. Y después en el verso 25 dice, en el capítulo 19, verso 25 dice,
estaban junto a la cruz la mamá de Jesús, María, la mamá, María, la esposa de Cleofas. Y usted me dirá, ¿quién era Cleofas, pastor? Bueno, recuerde que en Lucas capítulo 24 se menciona a dos personas que van caminando el día domingo a su comuna o el lugar donde ellos vivían, que era Emaús. Emaús significa manantiales calientes o termas, que podríamos llamarle hoy día. Era un lugar de aguas calientes y venían descendiendo desde Jerusalén cuando Jesús intempestivamente aparece con ellos hablando en el camino. Y entonces venían cabizbajo, taciturnos, tristes, abatidos por las cosas que habían ocurrido en esos días en Jerusalén y que había muerto Jesús. Entonces venían conversando sobre esos hechos y Jesús aparece y le dice, ¿qué cavilan? ¿Qué conversan? ¿Qué van tramando? Entonces le dice, ¿cómo? Le dice, y ahí aparece Cleofas, uno de los dos que iba caminando a Emaús. Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe todo lo que ha ocurrido en estos días? Y mire, claro, estaban celebrando la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Y en ese día Jesús, entre las dos tardes, entre las 3 y las 6, murió. Claro, entre las dos tardes, en la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual para que la familia lo disfrutara y con la sangre se expiara el pecado del pueblo. Ahora Jesús, y por eso que el profeta Isaías lo relata muy bien en el capítulo 53, verso 7. Isaías 53, 7. Porque dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, pero abrió la boca solamente con 7 palabras desde la cruz y fueron para entregar bendición. Una de ellas fue esta en que se dirige a Juan para que reciba a su mamá en la casa y a su mamá que reciba a Juan como su hijo mayor, porque era el discípulo amado. Ahora, ¿por qué Jesús no le entregó esta comisión a algunos de sus 4 hermanos que se señalan en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 55? ¿Por qué no se la entregó a alguno de ellos? Más aún, Santiago, que también escribió un libro en la Biblia y que llegó a ser el jefe o presidente de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿por qué no se lo entregó a ellos? Porque ninguno de ellos estaba en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado por usted y por mí. Pero estaba Juan, su discípulo amado, su madre y sus más cercanos. Estaba María Magdalena, de quien había echado 7 demonios de ella. Uno de ellos era el demonio de sexualidad, porque cuando se encuentran en el pozo de Jacob en Samaria, le dice, mira, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora tampoco es tu marido. O sea, ella tenía convivencia. Y Jesús la perdonó y ella salió corriendo a la ciudad diciendo, he encontrado a un profeta que me reveló mi vida. ¿Y cómo lo sabía él? Nadie se la había contado. Es que era Dios ahí en persona hablando con ella. Entonces, hay enseñanzas. Pascua significa el paso de Dios
de la esclavitud a la libertad del pueblo escogido de Israel después de 430 años. Ahora han pasado más de 2000 años y Jesucristo sigue siendo el mismo, con su misma voz, su misma palabra, su mismo mensaje, para que nosotros podamos ser salvos, solamente reconociéndole como el sustituto. Fue el Cordero Pascual que murió en la cruz en mi favor y en su favor también. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por este regalo inmerecido, esta gracia. Porque Pablo después, cuando le escribe a los filipenses, le dice: por gracia sois salvos, no por obra, para que ninguno se gloríe. Porque es posible que algunos digan: no, pues yo tengo títulos, tengo estudios, o tengo dinero, tengo patrimonio, y puede pasar por encima de otro. No, ellos llevarían, los que tienen estas condiciones, podrían llevar la delantera delante de nosotros. Sin embargo, el Señor dijo que era por gracia, un regalo inmerecido. Solamente tenemos que confesar a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero no es para que se cruce de brazos y se quede ahí estático o estática. Yo ya recibí a Cristo, no tengo nada más que hacer. Cuidado. Mateo 7:21, Jesús es el que habla. Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Papá? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Usted me preguntará: pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, lo primero es reconocerle a Él como Señor y Salvador personal por sobre todas las cosas, a Jesús. Y por supuesto, guardar el día de reposo, el día domingo, que es el día que Dios estableció en el primer mandamiento que Dios le da a Moisés. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y ama al prójimo como a ti mismo. Ya. Pero entonces tenemos que empezar a escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? También está entre las muchas obligaciones que tenemos para con Dios, es asistir a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los que no tienen alimentos, a los que tienen necesidad, están enfermos o están presos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanta necesidad en el mundo. Mire, y a propósito de eso, la Pascua significa el dejar libre de una opresión. Ahí, en ese encuentro, en el camino a Emaús, cuando Jesús se para entre los dos caminantes que van desilusionados, tristes, abatidos, porque había muerto Jesús, en quien tenían la esperanza de que libertara a Israel de la esclavitud del imperio romano. Así como les había libertado de la esclavitud de Egipto, ahora esperaban que les liberara del imperio romano. Entonces, tres cosas que son importantes en ese encuentro con Jesús. Primero, en la actitud de los caminantes. Ellos iban tristes, abatidos, decepcionados por todas las cosas que habían ocurrido en el mundo. Y por eso el escritor bíblico aquí, Juan, el discípulo amado de Jesús, dice que le dijo en la segunda palabra que Jesús pronunció desde la cruz, dijo: tengo sed, en el capítulo 21 versículo 21 del capítulo 19 de Juan.
Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? Tengo sed. Porque él fue al Antiguo Testamento, al Salmo 69, verso 21, donde David, de donde desciende Jesús. Ese es otro mensaje que también es muy lindo, muy importante, porque David ya había muerto muchos años atrás. ¿Y por qué dice descendiente de David? Entonces, Jesús aquí dice, desde la cruz tengo sed. ¿Y cuándo dijo David eso? En el capítulo 69 de los Salmos, Salmo 69, verso 21. Dijo, tengo sed. Claro, ¿por qué? Porque estaba agobiado por la persecución de sus enemigos, sus detractores, de las condiciones de vida que tenía, etcétera, etcétera. Estaba angustiado David. Y Jesús estaba angustiado en la cruz. Por eso dijo, para que se cumpliera la escritura, dijo eso. Y finalmente, la tercera palabra, porque él dijo solamente 7 palabras desde la cruz, y las 7 palabras era para bendecir. Y entonces dice, consumado es. Pero aquí es una traducción para que nosotros podamos entenderla. El consumado es un timbre de cancelación, es un timbre de pago. Él pagó por su pecado, por mi pecado. Claro, sí, y si no, no habríamos tenido la bendición de estar esperándole ahora en su regreso. Entonces, amigo y amiga, frente a todo este mover que hay en el mundo entero, producto de esta pandemia, no debemos dejarnos abatir y estar agobiados o temerosos o alterados por alguna situación, sino que simplemente debemos estar confiados en que Jesús ya lo hizo por mí y por usted. Entonces, esa seguridad debe permanecer en medio nuestro, porque Jesús, cuando dice consumado es, Él está diciendo, está cancelada, está pagada la deuda. Es decir, usted y yo somos fruto de un precio muy alto que se pagó. Un justo por un injusto, como usted y como yo. Un justo, porque Jesús es Dios mismo que vino a sacrificar su vida, humanamente hablando, para que usted y yo podamos dar el paso de la esclavitud del pecado a la vida y vida eterna. Qué hermoso es recordar todos los argumentos que Dios empleó para poder darnos esa seguridad de que en Cristo estamos completos. Y como Pablo le escribió a la iglesia de Filipo, en Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No está aquí en Chile, ni está en algún país de este planeta Tierra, porque este planeta es una parte pequeña de la gran y sobrecogedora creación de Dios. Así que, hermano, hermana, usted que está en sintonía con nosotros, a lo mejor por recomendación o casualidad, que yo le llamaría diosidencia, está en sintonía con nosotros, sepa que el Señor en esta mañana le está animando a seguir celebrando su decisión de bendecirnos con la vida eterna desde que vinimos a Cristo confesándole como mi Señor y mi Salvador
personal. Continúe en su casa leyendo el Evangelio de Juan y tratando de buscar música cristiana, mensajes que tengan una sana doctrina, porque ahora hay muchos vientos de doctrina que pueden hacerle equivocar en el camino. Recuerden, Salomón, al final de sus días, claudicó ante la petición de su harem que tenía y empezó a adorar a otros dioses paganos, lejos del Dios único y soberano Señor. Por eso usted mantenga la sana doctrina. Ahí donde está el Espíritu Santo, le dé discernimiento y sensibilidad espiritual para que pueda entender que lo que están enseñando en la televisión o en algún programa especial de la red, me refiero a las redes virtuales, a las distintas plataformas que hay en este momento, pueda ser motivo de equivocación para su vida. Tenga cuidado. Pero sí las alabanzas. Mire, hay una alabanza preciosa que dice que en medio del dolor, de la prueba, alaba, dice. Dios va al frente cortando cadenas, sacando espinas. Alaba, solamente alaba. Porque si ahora es duro lo que estamos viviendo, lo que se viene encima todavía es más duro, para que tenga razón de ser el arrebatamiento, tenga sentido el arrebatamiento. Hermano y hermana, este es un tiempo de reflexión para que usted, ahí donde está, con cuarentena o sin cuarentena, el día domingo debe dedicarlo completamente al Señor y a estudiar su palabra y a buscar su rostro de cerca, pidiéndole que lo haga resplandecer sobre su vida y tenga de usted, como la tiene conmigo, misericordia. Que Dios bendiga su vida ahí donde está y siga presentándose delante de Él tal como es. La oración no es un acto repetitivo. Oración significa conversar. Y lo que Dios quiere es conversar con usted. Y como se ha estado enseñando en este tiempo acerca de la oración, las 4 demandas que Dios le presentó a Salomón, después que hizo una larga oración dedicando el templo que se había construido para Dios. Y al final Dios le responde solo con 4 demandas. Primero, que oren, que busquen su rostro de cerca y que dejen el pecado. Hermano y hermana, a veces pecamos inconscientemente. Una mirada, un pensamiento, una distracción lejos del Señor. Y Él escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no se ve en un escáner, no se ve en una radiografía, tampoco hay un medicamento para determinar eso. No, eso es el único que tiene la potestad y la autoridad para hacerlo, es Dios. Que Él bendiga su vida ahí donde está, para siempre, esperando su regreso en paz, con seguridad de que cuando aparezcan las nubes, usted, como yo, nos iremos al encuentro con Él. Que Dios le bendiga.